Bueno, bienvenidos a sus momentos pedagógicos. Hoy con un tema diferente, un tema nuevo. Hoy tenemos los textos y sus intenciones comunicativas. Esto es una parte importante para poder comprender cuando nos enfrentamos a un texto. Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que existen muchas clases de textos, muchísimas. Sí, hay muchas clases, tenemos muchas clases de texto. Pero vamos a definir entonces qué es un texto. Dice entonces que un texto es una composición de significados codificado en un sistema de escritura. ¿Esto qué quiere decir en español? Bueno, en español es un texto, es un escrito que tiene unos signos, como son las letras, como son las palabras, eh, y que tienen un sentido, es decir, una lógica. Nos transmiten un mensaje coherente. Y pues su tamaño puede ser variable, ¿cierto? Sabemos que existen muchos. Entonces, en resumidas cuentas, los textos son un escrito que nos transmiten un mensaje o una información determinada. ¿Listo? Que tienen una variación de tamaño, de forma y de intención. Asimismo, así como hay muchas variedades de textos, hay muchas intenciones comunicativas detrás de los textos. ¿Listo? Muchas intenciones comunicativas. Tenemos textos como los narrativos, los descriptivos, los argumentativos, los explicativos, los expositivos y básicamente cada uno de estos tiene una intención comunicativa diferente. La intención comunicativa de qué depende del tipo de texto, ¿cierto? Por ejemplo, lo hemos visto en clase. Un texto narrativo, su función comunicativa va a ser narrar. Un texto descriptivo, su función comunicativa va a ser describir, lo mismo aquí, va a ser argumentar, va a ser explicar y va a ser exponer. Los, las, las funciones comunicativas están muy ligadas a los verbos de cada tipo de texto. Nótese que cada uno de estos tiene un verbo. Si lo ven, narrar, describir, argumentar, explicar y exponer. Entonces, cuando ustedes les pregunten sobre la intención comunicativa de un texto, piensen inmediatamente en qué tipo de texto se están enfrentando. Si es narrativo, si es descriptivo, si es argumentativo, si es explicativo, si es expositivo. Con eso, usted ya tiene para saber más o menos cuál es la función. Porque si usted sabe que está enfrentado a un texto descriptivo, pues inmediatamente sabe que su función básica va a ser que describir, ¿cierto? Entonces ya tiene gran parte de la comprensión de la función comunicativa. Entonces, vamos resumiendo rápidamente ideas. Tenemos los textos. La función comunicativa de un texto depende de su tipo. Ya sabemos que existen narrativos, descriptivos, argumentativos, explicativos, expositivos. Y que esa función está ligada al verbo de cada uno de los textos. Narrar, describir, argumentar, explicar o exponer. Entonces ya sabiendo el tipo de texto, ya sabemos el 50%. Bueno, los textos tienen ciertas características, muchachos, ya sea una novela, un escrito, una noticia, un reportaje, una información, un texto, una exposición, una argumentación, todos tienen estas mismas características. Una cohesión, que es la organización entre los párrafos y las oraciones que lo componen. Una coherencia, que es el sentido de la información que están diciendo. ¿Qué es la coherencia? Es cuando algo tiene sentido. Por ejemplo, si yo leo un texto que dice, ayer mañana hubo un gran accidente, el partido de fútbol tendrá lugar en la 9ª fecha. Después de la suspensión, posiblemente habrá un gran desvío de los ríos y el calentamiento global. Ese texto no tendría sentido, por lo tanto no tendría coherencia. La cohesión es la organización que hay entre oraciones, párrafos en general. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si yo digo la carro anoche estaba muy solitaria, no va a tener sentido esa oración, ¿cierto? Y si la oración siguiente dice, por esta razón tenemos una gran consecuencia,
¿Listo? La cohesión es la relación de oraciones que estén bien estructuradas, la coherencia es el sentido, el significado es lo que representa ese texto, lo que me está diciendo, la progresividad, si me está informando, si me está informando o me está hablando de manera progresiva, es decir, en orden, no me habla, por ejemplo, me habla primero, anoche estuvo sentado, por la mañana salió de su casa, no. Hay un progreso, hay un orden en el que viene el texto, ¿sí? Un inicio hasta un cierre. La intencionalidad, que es cuál es la intención del texto, informarme, describirme, argumentarme. ¿Listo? ¿Cuál es la intención del texto? Invitarme, en el caso de los publicitarios, convencerme, en el caso de los argumentativos, contarme una historia, en el caso de los narrativos. ¿Listo? Entonces, la progresividad, el orden del texto, la intención con que me habla, el cierre del mismo y la adecuación. ¿Listo? Si es tener las características de los textos. Pero bueno, vamos rápidamente. Un texto, para escribir un texto tenemos tres momentos. Uno es la planificación. Entonces nos dice, en esta etapa corresponde la generación de ideas, la elaboración de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización de discurso, el análisis de las características. Bueno, ¿esto qué quiere decir en español? Vamos al español. Planificar es pensar qué clase de texto voy a escribir, qué información voy a dar y qué quiero lograr con ese texto. ¿Listo? El antes, eso es como el antes. La textualización se refiere a la organización de las ideas, cuando yo me pongo a escribirlo. Este es un consejo que siempre les doy a ustedes, chicos, la revisión. Siempre que escriban un texto, léanlo en voz alta. Siempre, siempre léalo en voz alta para poder que usted, ese es el mejor corrector que Google, que cualquier programa. La lectura en voz alta de un texto. Es el mejor corrector siempre para cualquier asignatura que usted vaya a entregar un trabajo, que escriba un texto, léalo en voz alta. Ahí vas a ver si le falta una coma, si le falta un punto, si hay palabras mal escritas, si tiene sentido, si no tiene sentido, si está bien organizado, si tiene coherencia. ¿Listo? Ese es el mejor revisor de ortografía, la lectura en voz alta. Entonces, primero planifico el texto, qué voy a escribir, de qué clase de texto voy a hablar, qué quiero lograr. Luego empiezo a escribirlo organizadamente y luego por último lo leo, lo reviso. Sí, puntuación, revisión, todo esto implica. Léaselo a alguien más, dígale a alguien que lo lea por usted, a su papá, a su mamá, a su tío, léaselo a algún amigo, a algún compañero, pregúntele si tiene sentido, busque los errores. Esa es la mejor revisión. Bueno, entonces, cada texto tiene una intención comunicativa diferente, chicos. Entonces, el texto, la intención comunicativa es muy importante de cara al comentario. Ustedes se van a encontrar mucho a lo largo de las preguntas que les hace el IFETS, que les va a hacer el profesor, es indagarles por la intención comunicativa de un texto. El primera clave, el primer secreto, recuérdenlo. Identificar la clase de texto. ¿Qué clase de texto me enfrento? Ah, argumentativo, expositivo, narrativo, informativo. Entonces, ah, recuerda inmediatamente el verbo narrar, informar, argumentar, describir, exponer. Entonces, ya sé más o menos por dónde va la intención comunicativa. Esa es la primera parte porque, por ejemplo, si estamos hablando de exponer, pues la función del texto es exponer, pero exponer sobre qué tipo de información. Hay muchas clases de informaciones. Entonces, el concepto y la intención comunicativa es muy importante de cara al comentario, ya que es una de las maneras de clasificar un tipo de texto. Es atendiendo a su intención comunicativa. ¿Listo? Básicamente la intención está relacionada con la mayor o menor voluntad explícita del emisor por influir en la opinión o la conducta del destinatario. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la información que haya en el texto, asimismo será la intención del autor, es decir, de quien lo escribe, para con su lector. ¿Listo? Su lector eres tú, quien lo lee. ¿Sí? Puede ser una postura personal, puede ser convencer, puede ser informar, puede ser explicar, puede ser instruir.
Sí, cada autor, como lo vimos anteriormente, los textos pasan por tres momentos. Una planificación. Cuando yo escribo, cuando alguien más escribe, él debe pensar en qué clase de texto va a escribir. Y asimismo, ese texto va a tener una intención. Si yo tengo la intención de escribir un texto instructivo, por ejemplo, yo sé que la función, la intención que yo tengo con el lector, con quien lo lea, va a ser instruirlo sobre algo. O si yo voy a hacer un texto informativo, pues yo ya sé que la función que quiero lograr en mi lector es informarlo sobre ese tema del que yo estoy hablando. ¿Listo? Entonces, la intención de los textos tiene mucho que ver con el autor. Siempre el autor va a tener una intención con el texto. Siempre. No hay textos que se escriban en vano. ¿Listo? Los tipos de texto atendiendo la intención comunicativa pueden ser cuatro. Tenemos los informativos, persuasivos, prescriptivos y estéticos. ¿Sí? Esto de información no es tan relevante, solo para que ustedes conozcan que hay muchas clases de textos y que cada una tiene una noticia en particular. Perdón, una información, una intención comunicativa en particular. Sí, hay unos que quieren informarnos, como las noticias, la enciclopedia, los textos científicos. Hay otros que quieren persuadirnos, persuadir es convencer, como las propagandas, los textos publicitarios, los artículos de opinión, los ensayos, ¿listo? Los textos argumentativos. Hay otros que son prescriptivos, que ordenan o determinan algo, ¿sí? Ya como textos jurídicos, administrativos, recetas de cocina, instrucciones de aparatos, esos son que ordenan o determinan algo. Y por último, pues están los estéticos que nos quieren contar eh, que su intención no es medible, ¿cierto? Como los líricos, los narrativos, los dramáticos. Esos tienen una categoría aparte porque la intención comunicativa de esos textos puede variar mucho, ¿sí? Algunos cuentos por algunos narrativos como la fábula tienen la intención de moralizar, pero algunos cuentos tienen la intención simplemente de contar una historia, no tienen una intención particular o determinada. Lo mismo los dramáticos, que son los del teatro, lo mismo los poemas, hay poemas que quieren transmitir sentimientos, otros simplemente quieren sensibilizar, otros simplemente es una exposición de emociones y sensaciones. Bueno, y para cerrar, entonces vamos a ver cuál es la importancia. La importancia que tiene la intención de comunicación humana no puede comprenderse de una manera cabal, entendiendo únicamente el emisor del enunciado, sino que debe tomarse en consideración el papel que desempeña el receptor. ¿Quién es el emisor? Quien escribe el texto. ¿Quién es el receptor? Quien está leyendo el texto, es decir, tú. Este efectivamente participa de manera activa en la construcción del significado. ¿Por qué participa? Porque usted es el que le va a dar significado a ese texto, dependiendo de su pensamiento, de lo que usted conozca, de lo que le parezca el tema, bueno, dependiendo de muchas cosas, usted le va a dar sentido al texto. ¿Listo? Entonces, es muy importante reconocer la intención comunicativa en un texto porque me va a permitir comprenderlo de mejor manera. Cuando ya sé que este texto me quiere informar sobre algo, yo comprendo mucho mejor la información que me está brindando. ¿Listo? Entonces, rápidamente, recordemos, los textos son un escrito, hay varias clases de textos, la intención comunicativa dependerá de la clase de texto. Lo primero que debo hacer para identificar la intención comunicativa de un texto cuando me lo pregunten es identificar la clase de texto que me estoy enfrentando. Hay estas clases de textos. Cuando ya usted sepa qué clase de texto, piensa en el verbo. Ah, bueno, este es narrar, entonces me quiere narrar, contar algo. ¿Sobre qué me está contando? Listo, piense que todos los textos tienen estas partes y que ese texto que usted está leyendo pasó por este proceso: planificación, escritura y revisión. Que el autor planificó una intención con ese texto. Ningún texto está sin intención, no hay textos vacíos. Bueno, algunos, pero no vamos a entrar en detalle. ¿Listo? Cada texto tiene una intención comunicativa. Hay unos que quieren informar, otros convencer, otros instruir, otros informar, otros exponer y otros transmitir sentimientos, contar una historia. ¿Listo? Es muy importante que entienda la intención comunicativa del autor.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Cualquier duda, recuerden que me pueden escribir y nos vemos en otro momento pedagógico. Muchísimas gracias. Hasta pronto.